Hola, ¿qué tal? De nuevo un gran saludo a quienes nos ven en esta oportunidad. Sean bienvenidos una vez más al desarrollo de este ciclo de talleres de la propuesta Resonando, Apreciación, Percepción y Sensibilidad Musical a partir del patrimonio sonoro colombiano. Un proyecto ganador en el marco de la convocatoria Reactiva la Escena 2021, impulsada por la Dirección de Cultura del municipio de Chía. En esta ocasión hablaremos de sensibilidad musical. En esta unidad hablaremos de la sensibilidad musical, la cual corresponde y de alguna manera retoma varios elementos de los que hemos venido trabajando en los otros talleres, en los que tienen que ver con la apreciación y con la percepción musical, y que en esta ocasión algunos de estos elementos pues nos facilitarán entender elementos o como a qué se hace referencia cuando se habla de esa idea o de las diferentes estimulaciones que se dan en el cerebro al momento de relacionarnos con la experiencia musical. La sensibilidad musical se puede entender entonces como esa relación que se da, por un lado, con la sensibilidad sumada a la experiencia musical, bien sea como músico, como intérprete, como artista, o bien sea como oyente de este tipo de arte. Entonces, la sensibilidad será un campo específico del conocimiento que, sumado a lo que ya hemos hablado y que hablamos, que caracterizamos en el taller respectivo a la apreciación musical, podemos dar cuenta de el surgimiento de eso que llamaremos sensibilidad musical. Arrancaremos entonces haciendo referencia a qué se entiende por la sensibilidad. Entonces, dos grandes, llamémoslas, elementos o particularidades, características que puede tener la sensibilidad. La primera, pues la sensibilidad hace referencia a la capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos o para sentir moralmente. Entonces, la sensibilidad, si bien tiene que ver con esa manera como percibimos diferentes tipos de sensaciones, se nos manifiestan, o se nos activan diferentes tipos de sensaciones a través que no son dadas a partir de los sentidos, también puede darse en un plano de la moralidad, es decir, de nuestras eh, conductas y nuestros comportamientos, pues que están asociadas pues a estas formas de sensibilidad. Y por otro lado, podemos dar cuenta de la sensibilidad como la capacidad o propensión natural que tenemos las personas a emocionarnos ante la belleza y los valores estéticos, ¿sí? Cuando hablamos de la belleza no nos estamos refiriendo concretamente a lo que nos pueda gustar, sino sencillamente a aquello que a nosotros nos representa una emoción o nos genera algún tipo de reacción emocional, y que indiscutiblemente pues está cargada de una serie de elementos estéticos que podemos dar cuenta o sencillamente pues vamos descubriendo conforme a las diferentes experiencias sensibles a las que nos enfrentamos y a las que tenemos la oportunidad de conocer cotidianamente. O ante los sentimientos, como el amor o los diferentes tipos de sentimientos como la ternura, la compasión, englobado todo en una idea de la sensibilidad, y que para el caso en concreto pues nos interesa hablar de cómo se manifiesta, ¿sí? Cómo se activan esas sensaciones, ¿sí? Frente al asunto musical. Acá daremos cuenta como de cómo la sensibilidad no es una experiencia espontánea, ¿sí? Que se nos da al relacionarnos con el mundo, sino que sencillamente existe un componente, llamémoslo, neuronal, que se da pues en nuestro cerebro y que da cuenta de que la sensibilidad pues estaría pues, relacionada con con la manera como nuestro cerebro funciona y y responde a diferentes tipos de estímulos. En este caso, pues a los estímulos musicales.
Inquietamente. Mente inquieta. El por qué hay personas que disfrutan más que otros con la música, el grado de sensibilidad musical, tiene que ver con la conectividad de la sustancia blanca del cerebro, según las últimas revelaciones de investigadores de la Universidad de Barcelona y el Instituto IDIBEL de Investigación Biomédica de Bellvitge. En un estudio previo lo que habíamos visto es que, aparte del hecho de que una canción te guste y cómo se activaban el circuito de recompensa ante canciones que nos gustan, se debía al hecho de que las áreas cerebrales que procesan, digamos, la percepción auditiva y las áreas cerebrales que se encargan de procesar la recompensa estaban conectadas funcionalmente, o sea, trabajaban de forma coordinada. Josep Marco Pallarés, neurocientífico de la Universidad de Barcelona. Lo que hemos hecho así nuevo en este estudio es preguntarnos hasta qué punto esto era debido a que había una diferencia en las estructuras que conectan estas dos áreas, en los haces de sustancia blanca que conectan estas dos áreas, o sea, las áreas, digamos, de procesamiento auditivo y las áreas de procesamiento de las recompensas striatales. Y entonces, pues hemos visto que principalmente las diferencias individuales en la sensibilidad a la música, es decir, en parte se explicaba por diferencias en los haces de sustancia blanca que conectan estas, tanto la estructura supratemporal, que es la que procesa la información auditiva, y el estriado ventral, que sería esta área de procesamiento de la recompensa. Estas estructuras cerebrales trabajan conjuntamente con las vinculadas a la percepción auditiva. Cuando escuchas una música, ¿no? O primero hay un procesamiento como complejo, ¿no? A nivel, digamos, auditivo, puramente perceptivo, ¿no? Y también, pues, como intentar desentrañar, ¿no? De alguna manera los patrones abstractos que hay en la música, ¿no? Y eso se da, sabemos, en estructuras de la supratemporal. Y después tenemos todas las estructuras que procesan, digamos, el placer, ¿no? Pues la motivación para escuchar música y tal, que están en muchas partes del cerebro, pero una área muy típica es el estriado ventral, ¿no? De estos patrones de activación neuronal de las distintas regiones y su conexión depende la sensibilidad musical. Sabemos que cuando escuchas una música que te gusta, se coordinan o trabajan conjuntamente y esto hace que la música te guste, y ahora hemos visto que el hecho de que funcionen conjuntamente se debe a que están conectadas estructuralmente por dos haces de sustancia blanca, ¿no? Y las diferencias entre cómo se conectan de alguna manera determinan si globalmente te gusta más o menos la música y cómo se activa esta estructura ante música placentera. Así pues, hay rangos distintos en este gusto musical. En este caso lo que teníamos era un rango de sensibilidad a la música, tenemos un estudio de tipo más correlacional donde lo que veíamos era una gradación entre gente que le gustaba mucho la música y gente que no le gustaba nada. Y entonces lo que hemos visto es que hay grados, cómo cambian estos haces, ¿no? Pues de alguna manera es lo que marca que tengas mayor o menor sensibilidad a la música. Se concluye así en el estudio que hay una gran variable individual en el gusto musical que se debe a las diferencias en la recompensa musical y la conectividad funcional. Inquietamente@rtve.es. Esther García Tierno, Radio 5. Bueno, entonces, como lo pudimos escuchar, la sensibilidad musical se da en esa relación en esa activación que se da en el cerebro
de las experiencias sonoras y que de acuerdo pues a la información que se pueda tener hasta cierto punto acumulada en el cerebro y conforme pues a la relación con el escenario musical, pues se empiezan a dispersar por nuestro organismo pues los diferentes tipos de reacciones sensitivas al momento de escuchar la música propiamente o al momento de relacionarnos o de eh, activársenos algún tipo de estímulo sonoro como tal. Hablaremos ahora de a qué nos referimos cuando decimos sensibilidad musical. Entonces, pues conforme a lo que hemos podido avanzar, diremos entonces que hay una activación sensorial. Cuando hablamos de una activación sensorial es porque a través de nuestros sentidos nos llega un estímulo, en este caso un estímulo sonoro que nos llega al oído y que auditivamente conlleva a una estimulación cerebral. Pero una vez dada esta estimulación cerebral, pues se, se lleva a otro nivel de manera natural, que es lo que podemos conocer como una manifestación emocional. Entonces, el sonido, y en este caso la música, nos llega pues a través del órgano del oído, y allí se da dicha activación sensorial, pero que se relacionada y envía pues la información y motivando una estimulación cerebral que conlleva posteriormente a esas expresiones o esas manifestaciones emocionales. Acá otro audio que nos permite de alguna manera profundizar al respecto. Los estudiantes de la maestría en música de la Kent State University en los Estados Unidos hicieron un tremendo análisis para entender la música como una herramienta emocional. Ojo al cuento. Muchas veces se ha hablado de cómo la música en nuestro cerebro libera dopamina, un neurotransmisor del cerebro que usualmente se relaciona con cosas más tangibles, como la comida o el sexo. Pero aceptémoslo, la música puede tener ese impacto. Así es como esas canciones que nos parecen hermosas pero tristes nos hacen sentir mejor en los momentos en que estamos tristes. Y básicamente nos convencen que a pesar de las circunstancias, las cosas no están tan mal. Pero este es solo uno de los impactos científicamente comprobados. Vamos a la calle. Resulta que la música de fondo que escuchamos cuando vamos de compras influye en qué tanto gastamos. Si usted entra a una tienda y la música tiene un tempo más suave, si es música que va más despacio, usted compra más despacio. Sí, esto parece obvio, pero resulta que también gasta más dinero, un 38% más aproximadamente. Si vamos a comer a un lugar donde la música está en aproximadamente 94 bits por minuto, comemos más rápido. Pero si nos ponen música que va a 72 bits por minuto, sí, obvio, comemos más despacio, pero también gastamos más en alcohol principalmente, un 40%. Vamos a nuestro ambiente de trabajo. Si a los del departamento técnico les ponen música, ellos van a completar sus tareas más rápido y van a tener mejores ideas, porque están de mejor genio. Esto dice el estudio. Resulta que normalmente procesamos un beat, un ritmo constante en nuestra cabeza. Este proceso se hace en la corteza premotora del cerebro, que es también el área relacionada con la atención. Y además, la cabeza, nuestro cerebro, procesa la música negativa con el lado derecho del cerebro, que es el que ayuda a su funcionamiento interno, que es el que también sirve para apreciar el arte. Y con el lado izquierdo del cerebro, nosotros procesamos la música positiva. En este lado, procesamos todo lo relacionado con tareas que involucran la lógica y las matemáticas. Por eso es que el cuerpo necesita música. Por eso es que necesitamos este estímulo en nuestras vidas. Por eso es que en la X decimos más música.
Los estudiantes de la Aquí un clip que nos permite entender cómo este asunto de la sensibilidad musical está relacionado con la manifestación de nuestras emociones, pero nuestras emociones no son involuntarias, no son espontáneas, sino que sencillamente responden a unas estimulaciones cerebrales eh, a través de unos estímulos, en este caso estímulos sonoros. ¿Sabías que cada vez que los músicos tocan sus instrumentos, se desatan fuegos artificiales en sus cerebros? A simple vista puede parecer que están calmados y concentrados, leyendo la música y ejecutando los movimientos precisos y requeridos, pero por dentro de sus cerebros está ocurriendo una fiesta. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en las últimas décadas los neurocientíficos han dado pasos enormes en la comprensión del funcionamiento del cerebro, estudiándolo en tiempo real con aparatos de IRMF y PET. Se conectan las personas a estas máquinas y al leer o resolver problemas matemáticos se activan las correspondientes partes del cerebro donde se puede observar actividad. Cuando los investigadores pusieron a los pacientes a escuchar música, sorprendentemente vieron fuegos artificiales. Se iluminaban múltiples zonas del cerebro a la vez conforme procesaban el sonido. Los separaban para entender los elementos como la melodía y el ritmo. Y luego los unificaban nuevamente en una experiencia musical. Nuestros cerebros hacen todo eso en tan solo una fracción de segundo, entre que escuchamos la música y empezamos a seguir el ritmo con los pies. Pero cuando los científicos pasaron de observar los cerebros de quienes escuchaban música a quienes la tocaban, los pequeños fuegos artificiales se convirtieron en una explosión. Resulta que escuchar música hace participar al cerebro en algunas actividades muy interesantes. Tocar un instrumento musical activa prácticamente todo el cerebro a la vez, en especial las cortezas visuales, auditivas y motrices. Y como en cualquier otro ejercicio, la práctica disciplinada y estructurada de la música fortalece las funciones cerebrales, permitiéndonos aplicar esa fuerza a otras actividades. También combina la precisión lingüística y matemática, para la que el hemisferio izquierdo está más desarrollado, mientras que el hemisferio derecho se encarga del contenido nuevo y creativo. Por estas razones se ha encontrado que tocar música aumenta el volumen y la actividad en el cuerpo calloso del cerebro, que es el puente entre los dos hemisferios, permitiendo que los mensajes lleguen más rápido a través de vías más diversas. Esto podría permitirle a los músicos resolver problemas de manera más eficaz y creativa, en contextos académicos y sociales. De hecho, los músicos presentan funciones realzadas de memoria, crean, almacenan y recuperan recuerdo mucho más rápida y eficientemente. Sabiendo que hacer música implica también elaborar y comprender su mensaje y contenido emocional, los músicos a menudo tienen niveles más altos de funciones ejecutivas, una categoría de tareas interrelacionadas que abarcan planificación, formulación de estrategias y atención al detalle, una etiqueta conceptual, una emocional, una de audio, una de contexto, como un buen motor de búsqueda en Internet. ¿Cómo sabemos que esos beneficios son distintos de la música y no de, digamos, los deportes o la pintura? ¿Podría ser que las personas que se dedican a la música ya fuesen más inteligentes de por sí? Los neurocientíficos han explorado esos temas, pero hasta ahora han hallado que los aspectos artísticos y estéticos de aprender a tocar un instrumento musical difieren de cualquier otra actividad estudiada, incluyendo otras artes. Esta investigación reciente sobre los beneficios mentales de tocar música nos ha permitido comprender mejor la función mental, revelando los ritmos internos y la interacción compleja que componen la orquesta increíble de nuestro cerebro. Música, maestro. Entonces, conforme lo que hemos venido pues hablando, hace referencia a la sensibilidad musical, es dar cuenta de la multiplicidad de relaciones y de activaciones neuronales que se dan pues en nuestro cerebro a partir de nuestra exposición a las sonoridades
a la música en particular. Entonces, no es entender la sensibilidad musical solamente con lo emocional, sino que existen otra serie de experiencias y de situaciones que confluyen allí, que están todas pues dirigidas con las estimulaciones cerebrales y que nos hace de alguna manera comportarnos o reaccionar de una u otra manera una vez pues tenemos esa relación musical con el mundo, con la escucha de la música. Entonces, pues conforme a los estudios contemporáneos, la música entonces empieza a tener diferentes maneras de ser asumidas, no solamente como la técnica, la interpretación o el acto de la interpretación artística musical, sino toda la red de situaciones, de experiencias relacionadas con la apreciación, con la percepción y con la sensibilidad musical, y que tiene finalmente un horizonte, ¿sí? Amplio por investigarse y que nos puede seguir arrojando muchas más explicaciones de las razones por las cuales nos maravillamos y de alguna manera pues vivimos en función o vivimos y nuestra vida de alguna manera pues sí vive muy condicionada con esa relación que tenemos con la música. Entonces podemos mencionar tres, eh, que pueden ser muchos más, horizontes que le espera al estudio y a las implicaciones de la música desde la sensibilidad musical, y es entender de pronto esa sensibilidad musical como una oportunidad de comunicación, la música como escenarios de confluencia, en tanto pues todos tenemos un interés por ciertas músicas, ¿sí? Y esto pueda permitir unos diálogos en el sentido de reconocernos unos a otros, ¿sí? Y a través pues de esta música podernos expresar ampliamente. La sensibilidad musical como una oportunidad para el reconocimiento de identidad o identidades. Indiscutiblemente estas maneras como nosotros nos vinculamos con la música, bien sea como oyentes o bien sea como músicos, condiciona nuestras formas de ser y hasta cierta, por llamarlo de alguna manera, nuestra personalidad, pues tiene que ver con la manera como nosotros desarrollamos ese tipo de sensibilidad musical. Y finalmente un campo que ha sido, si bien ha sido mencionado, en algunos momentos ha sido profundizado, pero pues tiene que ver con el asunto del carácter óntico de la música, es decir, la sensibilidad musical nos denota unas cualidades, llamémoslas espirituales, llamémoslas anímicas, eh, que nos diferencian unos de otros, ¿sí? Entonces, si bien en otros escenarios hablamos de la oportunidad de la sensibilidad musical como un espacio de encuentro, de reconocernos unos a otros, también es un espacio de distinguirnos y diferenciarnos. La manera como cada uno de nosotros desarrolla una sensibilidad musical eh, denota un signo particular que, podemos decirlo de alguna manera, es un mundo único que la relación, como nosotros interactuamos con la música, nos permite y nos habita pues, en nuestra existencia, y de alguna manera pues la nutrimos de distintos tipos de experiencia que nunca van a ser iguales o similares a la de otra persona. Entonces, así como a través de esa sensibilidad podemos reconocernos unos a otros, también es ese carácter óntico de diferenciarnos unos de otros, porque esa experiencia musical en cada uno condiciona nuestras formas de ver y comprender el mundo. ¿Sí? La diversidad no en vano, pues en algunos, llamémoslo, personas, es normal, no debería sorprendernos como de alguna manera hay personas que son
muy amantes de, llamémoslo, de músicas populares y pueden saltar de un momento a otro de escuchar músicas populares a escuchar músicas cultas, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Mientras otras personas pues se apartan de otras experiencias sonoras y musicales, ¿sí? Pero detrás de ello lo que se está dando es que cada uno percibe el mundo conforme a esas experiencias y a esas sensibilidades musicales que a través de su existencia se han podido venir dando. Entonces, hay un panorama amplio de lo que le pueda significar a la sensibilidad musical para entendernos más allá de la música, pero mediados por la música. ¿Sí? La música como ese medio para existir, para coexistir, pero asimismo la música como ese, llamémoslo, parámetro de identidad que nos distingue a cada uno de los seres humanos. Acá y llamémoslo a manera de cierre, hacia dónde están dando como pasos estos estudios sobre la sensibilidad musical, sobre la música en particular, frente pues a estos horizontes que mencioné anteriormente. Una pregunta clave para cada músico, o tal vez para cada compositor de música, es cómo se relacionan los elementos técnicos de la música con las emociones. Por ejemplo, preguntarnos cuál es el efecto emocional de agregar una novena a una tríada menor. O en una rearmonización, preguntarnos cuál es la diferencia emocional entre realizar una sustitución diatónica del grado 1 por el grado 3 o el grado 6. El 3 y el 6 tienen ambos función tónica, pero no son iguales en lo que generan emocionalmente. Si haces música, sabrás por tu propia experiencia que un mi menor o un mi menor séptima no se sienten igual a un la menor o un la menor séptima. Si pensamos en instrumentación, podríamos preguntarnos, por ejemplo, cuál es la diferencia emocional entre una misma melodía tocada por un violonchelo o un fagot. Y así podríamos seguir indefinidamente haciéndonos miles de preguntas más. Dado que este enfoque está aún ausente en la educación musical, es un trabajo que debemos ir desarrollando en gran medida como autodidactas, y sobre todo también porque se trata de sentir. Pero la enseñanza de la música desde las emociones no siempre estuvo ausente en el ámbito académico. En la década del 60, Leonard Bernstein, que fue un famoso director de orquesta y compositor, explicaba la música sinfónica desde las emociones en sus conciertos para jóvenes. Él sabía que entender a la música de esta forma era algo importante. Pero el mundo de esa época no estaba todavía preparado para ese enfoque. Y esto es muy claro porque a pesar de la fama y el prestigio de Bernstein, sus colegas docentes no adoptaron esa forma de enseñar la música. El modelo de enseñanza musical siguió enteramente centrado en el análisis y la audioperceptiva, y ese enfoque predomina hasta el presente. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Está emergiendo un nuevo paradigma en relación a la enseñanza de la música desde las emociones? A mi criterio, sí. Particularmente desde Argentina están surgiendo aportes muy significativos en este campo. Un gran aporte es el trabajo de Mauro de María, quien es licenciado en composición. Mauro ha presentado una propuesta en la cual divide a la música en 18 dimensiones emocionales, detallando la forma en que diferentes parámetros de la música producen efectos emocionales concretos, como por ejemplo el sistema armónico, la estructura vertical de los acordes, el nivel de contrapunto, la densidad de rítmica, etc. El trabajo de Mauro es muy exhaustivo y absolutamente único por el detalle que tiene y su forma de abordarlo. Otro enorme aporte es el realizado por Mauricio Weintraub, quien es director de orquesta y psicólogo. Mauricio ha desarrollado un sistema para ayudar a los intérpretes de música a lograr interpretar música desde las emociones, es decir, a expresarse emocionalmente al momento de tocar. Además, ha desarrollado un trabajo tremendo en el tema del miedo escénico, mostrando cómo este síntoma aparece cuando nos falta presencia en la parte emocional de la interpretación. Mauro de María tiene 2 libros escritos y Mauricio Weintraub 3, en los que detallan todo su trabajo. Ya con los aportes de estas 2 personas, que están llegando a miles de músicos, no solo en Argentina, sino también en muchos otros lugares de Latinoamérica y España,
es suficiente, a mi criterio, para afirmar que está emergiendo este nuevo paradigma de la enseñanza musical desde las emociones. Por parte de quien habla en este momento, Federico Vera, yo también estoy aportando desde mis actividades de investigación y divulgación para músicos, mostrando, entre muchas otras cosas, como la interpretación emocional, la autoexpresión y la creatividad de música implican patrones de actividad cerebral sumamente diferentes a los que suceden cuando se toca música con énfasis en lo técnico, pero sin lograr la autoexpresión. Esto aporta sustento científico a la importancia de la expresión emocional. Por otro lado, en mi trabajo integro a las emociones junto a otras 6 formas de percepción. En mi caso, tengo un libro publicado, La música en la conciencia, donde detallo mis aportes en este campo. Pero la historia no termina acá. Desde España llega otro enorme aporte de la mano de Jaime Altozano. En su ya famoso canal de YouTube en Internet, realiza excelentes análisis de bandas sonoras, canciones y piezas clásicas, revelando la relación entre muchos recursos técnicos musicales y las emociones que nos producen. Por ejemplo, en su análisis de la banda sonora de la saga El Señor de los Anillos, desenmaraña las razones emocionales que subyacen a la elección, por parte del compositor, de los sistemas armónicos, escalas, compases y algunas armonías peculiares que son utilizadas para describir a los diferentes personajes, ambientes o épocas de la historia. Jaime es muy bueno para abordar la relación entre recursos técnicos y las intenciones descriptivas de los compositores, que, aunque incluyen claramente lo emocional, van más allá de esto. Tengamos siempre presente que las emociones tienen un rol clave en convertir a la música en algo comprensible. No se puede lograr una comprensión plena de la música solamente a partir del audio perceptiva y el intelecto. Por eso, la relación entre elementos técnicos de la música y emociones debería comenzar a ser mucho más abordada en la enseñanza de la música. Por otro lado, la autoexpresión de los músicos a través de la música debe ser valorada como uno de los aspectos más importantes en los procesos de aprendizaje y enseñanza de la música. Y todo esto se pone cada vez más profundo, porque comprender a la música desde las emociones implica que también hay que comprender a las emociones. Y ahí también un gran camino de aprendizaje, porque nuestros sistemas educativos no se ocupan de enseñarnos sobre las emociones. Pero de eso te cuento más en otro video. Lo importante ahora es darnos cuenta que este nuevo enfoque ya está entre nosotros, y cada vez más músicos nos vamos dando cuenta de lo fructífero que es y del gran poder transformador que tiene. Una pregunta clave para cada músico. Bueno, entonces, como lo mencionaron en este último clip que les comparto, el propósito a través de estos talleres de resonando, apreciación, percepción y sensibilidad musical, que adolecen quizás de mucho rigor en cada uno de eh, de los temarios que desarrollamos, y que no eran más que una invitación a profundizar en estos temas a quienes nos interesan. Pero sí era tratar de dar cuenta que el asunto musical trasciende de la simple experiencia de exponer el oído a esta manifestación sonora, y sino que en esa relación, en esa experiencia que tenemos las personas en un ambiente físico natural de escuchar un sonido o de escuchar la música, se activan un sinfín de relaciones que condicionan nuestras formas de ser, nuestras formas de ver el mundo, nuestras formas de interactuar, nuestras formas de relacionarnos unos a otros, incluso de entendernos nosotros mismos. Y por eso en este taller relacionado con la sensibilidad, pues esto que se manifiesta de manera biológica y neuronal, y que desde la ciencia pues se nos ayuda como a explicar muchas cosas, también las vivencias y la forma como la música condiciona esas formas, esos tiempos de convivir de alguna manera, pues es el núcleo de los nuevos enfoques que se vienen dando con respecto a los estudios de la música en general. Para nosotros, para efectos de esta propuesta de Resonando,
pues nos interesaba aproximarnos, acercarnos a ellos, entender algunos conceptos básicos que pueden ser profundizados desde distintas disciplinas, pero que sencillamente nos dan cuenta de la complejidad de lo que significa nuestra relación con el mundo musical y en particular con el mundo sonoro para entender el trasfondo de la oportunidad y del rescate, asimismo, pues de nuestro patrimonio sonoro nacional. Entonces, pues a manera de cierre, esta propuesta de la sensibilidad musical nos obliga a profundizar, a reconocer a qué hacemos referencia con la sensibilidad, a qué hacemos referencia con la sensibilidad musical concretamente y las oportunidades de entender las relaciones de el ser humano con el mundo sonoro o en este caso de lo que hablamos en estos talleres de las relaciones del ser humano con la música en particular. Espero les haya resultado de interés y de alguna utilidad pues lo que hemos podido hablar a lo largo de estos talleres y nos puedan seguir acompañando en futuras entregas. Muchas gracias.